afectadas, y es importante que se entienda que estos derechos no pueden ser suspendidos en su totalidad, y hay derechos incluso que hay una prohibición de ser suspendidos. O sea, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, la libertad y la seguridad personal, es importante entender la necesidad del aislamiento obligatorio de toda la población y cómo esto, de una u otra forma, afecta este derecho a la libertad personal. Sin embargo, la finalidad de esta restricción debe ser, primero, legítima y lo que nosotros hablamos de proporcional y limitada. No puede utilizarse, y bueno, nosotros que somos venezolanos entendemos muy bien esto de las detenciones arbitrarias, como una simple excusa para detener arbitrariamente a personas. Incluso en varias poblaciones se han establecido multas, o lo que en algunos sitios llaman como toques de queda de facto, que no deben ocurrir, porque deben ser medidas de una forma impuestas con un procedimiento legal para que no afecten los derechos. Otro de los derechos que es importante tener en este momento muy presentes tiene que ver con el derecho a la información o al acceso a la información y la libertad de expresión. Porque bueno, en este momento más que nunca la información transparente, fidedigna, real de lo que está pasando, de cómo cuidarse, de cómo protegerse, es una labor del Estado. El Estado debe garantizar que por todos los medios haya capacidad de los ciudadanos de verse informados. Y en este sentido, el funcionamiento del Internet, de los mecanismos de comunicación, de los medios de comunicación, incluso el poder incluso darle salvoconductos a periodistas que puedan evaluar lo que está pasando. Hoy en día con las redes sociales, muchos médicos, muchas enfermeras están también informando lo que está ocurriendo. Es importante, es decir, nuestro derecho a tener información veraz de lo que está ocurriendo, de tener la información pública de cómo está el incremento de los contagios, de cómo está afectando a nuestra localidad, es fundamental, y el Estado tiene responsabilidades en no solamente dar esa información, sino también, garantizar que sea una forma real, oportuna, y respetar la libertad de expresión, el derecho a no solamente a compartir, sino a recibir información. Otro pues derecho muy importante tiene que ver con el derecho al acceso a la salud, y es muy importante, sobre todo aquellos que tenemos esa idea sobre la salud privada simplemente, sino que en materia del derecho a la salud, los estados, y en este tema de pandemia, es importante garantizar la atención y los primeros auxilios a los ciudadanos, garantizar la accesibilidad y sobre todo en una emergencia sanitaria. La importancia de que existan y haya instalaciones, personal especializado y equipos médicos, y por supuesto todos los instrumentos necesarios para hacer el diagnóstico del virus y los diagnósticos oportunos. Definitivamente esto es un reto, y yo creo que parte del reto que enfrentan los estados por el alto nivel de contagio y por las características específicas que tiene esta pandemia, en términos de no solamente la capacidad de atención, sino que sobre todo vemos aquí en Nueva York, quienes estamos, hemos visto la rapidez y la agresividad con que ha aumentado semana a semana el número de contagios, ¿no? Entonces, muchas veces en materia de derechos económicos, sociales y culturales, los estados no tienen las capacidades económicas o la capacidad y disponibilidad de equipos para afrontar y para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos. Sin embargo, todas las medidas que se empleen en este sentido son fundamentales para proteger. La otra cosa tiene que ver también con la protección de grupos vulnerables, específicamente personas, a mujeres, niñas, adultos mayores, personas LGBTI, personas que requieran una atención especial o un cuidado especial, por ejemplo, en situaciones de pandemia, en tema de derechos de las mujeres, en situaciones por violencia de género, suele incrementarse porque las mujeres están en momentos donde están permanentemente normalmente con un agresor o con el agresor, y situaciones de violencia que ya venían pueden ser exacerbadas por la situación de aislamiento o de confinamiento en los hogares. Entonces, en ese sentido es fundamental
que los estados también provean apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Por ejemplo, hay países donde se han implementado buenas labores, como por ejemplo que vas a la farmacia y si pides una tapaboca morado es que estás denunciando lo que estás pasando, porque normalmente las mujeres por amenazas del agresor no hablan o no tienen la libertad de poder contar lo que les está pasando. También otros países han creado hoteles u hospedajes especiales como albergues para atender a mujeres en situación de violencia de género. Entonces es importante, igual con el tema de los niños, niñas, adolescentes, es fundamental que hayan esas medidas especiales. Igual, por ejemplo, con la población migrante y refugiada que tiene características particulares, hay que desarrollar esas medidas particulares. Otro de los temas importantes, bueno, es el acceso a los servicios públicos, y aquí, pues, digamos, están vinculados con temas como el Internet, por ejemplo, que no, si bien es cierto, no hay un suministro gratuito, pero muchas empresas privadas que manejan el suministro de Internet por la importancia de la libertad de expresión, de la información, están dando este tipo de ayudas, ¿no? Vemos ahorita, por ejemplo, en Venezuela, y ahí nos toca algo muy cercano, el tema del colapso en general por la falta de gasolina o por la falta de servicios. Es importante, sobre todo el que tiene que ver con el servicio al agua, al transporte, que puedan ser disponibles para la población en un momento tan complicado. Porque si no hay acceso al agua y a los recursos indispensables para estas condiciones higiénicas para combatir el virus, por supuesto los derechos se van a ver ampliamente afectados. Entonces, específicamente, creo que una de las cosas muy importantes en términos de población refugiada e inmigrante, y lo rescato de un pronunciamiento que hizo la alta comisionada la semana pasada, es que es muy importante que en esta epidemia se abarque y de hecho se centre en aquellos quienes la sociedad a menudo descuida o relega a un estatus menor, porque se profundiza las situaciones de discriminación y de privación de derechos por estar en una situación particular, ya que es estructural de limitaciones a acceso a esos derechos. Y enfocándonos más al tema de que hablábamos hoy, específicamente la situación con migrantes y refugiados es una muestra de que esto ocurre, sobre todo porque parte de las problemáticas que enfrentan las personas migrantes y refugiadas tienen mucho que ver con su derecho a la identidad, con el acceso o su situación de precariedad económica, porque muchos están o en tránsito o en los países de acogida todavía. Su situación no ha podido permitirles el tener acceso pleno a una estabilidad económica, y eso no debe ser una limitación, porque en esta pandemia, aparte de lo que estamos también viendo es, por ejemplo, afectaciones al derecho a la vivienda o al trabajo, donde empresas no pueden mantener el pago a los migrantes y refugiados, o están habiendo estos desalojos, que además los desalojos están vinculados a situaciones de violencia, de ataques, de hostigamiento, de amenazas, ¿no? Entonces es allí muy importante que conozcamos que se tienen que tomar medidas especiales. Hay algunos países que las están tomando, incluso hay ya, bueno, al final creo que con Niurka podemos compartir algunos temas de ayuda específicamente en Nueva York y también en los Estados Unidos, pero hay sistemas de ayuda específicamente para abordar estos desalojos que son, o también plantear la defensa frente a desalojos de carácter arbitrario, agresivos o con hostigamiento. También el tema de, bueno, cómo incluso personas que necesiten abrigo temporal por falta de vivienda, o personas que vivan con adultos mayores, niños, sobre todo en las mayorías de las encuestas revisadas en algunos países de Latinoamérica, no tengo la de Estados Unidos, una de las cosas que se está viendo tiene que ver con la posibilidad del acceso o el derecho a la alimentación. Es decir, cómo poder en estos momentos, ya después de más de 20 días sin poder trabajar o producir, cómo poder tener el derecho al acceso a la salud y sobre todo a la alimentación, que es uno de los derechos más demandados en este contexto.
Y bueno, ahí existen, y yo creo que Niurka también pudiese al final hablar de algunos programas que existen, sobre todo aquí en los Estados Unidos, para aliviar esa situación en caso de migrantes y refugiados. Una cosa que me preocupa en lo particular, y creo que podría también ser un tema de conversación aquí como venezolanos y venezolanas, es el tema de que muchos venezolanos en Venezuela dependen de remesas familiares. Estamos hablando de que más del 35%, en algunos datos de venezolanos, están dependiendo de sus familiares que les envían esas remesas. En Venezuela, como ustedes saben, tenemos una emergencia humanitaria compleja que ya ha hecho que en la población haya una afectación bastante profunda y de los derechos humanos. Y ahora con esta nueva situación de pandemia, pues por supuesto, en mayor condiciones de afectación, vamos a ver la situación en Venezuela. Desde Sociedad Civil estamos sumamente preocupados por esa situación, porque mientras más se acerca, digamos, el pico de la pandemia y uno anticipa que si para muchos países el poder trabajarla por la rapidez del contagio ha sido difícil, el sistema sanitario de Venezuela no está preparado. Pero, digamos, ahí vinculando con el tema de migrantes y refugiados, muchos de los migrantes y refugiados venezolanos atienden o son base o proveedores de familia en Venezuela. Entonces yo creo que eso es un tema importante a entender porque hay una doble afectación ahí, no solamente la afectación que tú tienes en el país de receptor como migrante y refugiado en una condición donde ya ese hecho te da una condición de vulnerabilidad, sino además la afectación que eso tiene sobre terceros y sobre tu familia, ¿no? Entonces, situaciones de desmovilización, situaciones de carencia de derechos son bastante complicadas. Hay varios pronunciamientos sobre los organismos internacionales y cuál debe ser la perspectiva y los estándares de respuesta a los estados. Y en particular, es muy importante cuando nosotros vayamos a hacer estas exigencias, estas documentaciones, que tengamos en cuenta esta perspectiva de protección integral de los derechos humanos y la salud pública frente a la pandemia, y la importancia de que las organizaciones implementen medidas que puedan estar ajustadas a estos estándares internacionales, ¿no? Y sobre todo, específicamente, uno de los derechos mayormente afectados y que se respeten estos elementos esenciales del derecho a la salud, como la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Cuando se toma como prioridad la integridad y el bienestar de las personas, es también muy importante, y en esto también hay situaciones de abuso que deben ser denunciadas, el tema de las personas profesionales de salud frente a la pandemia. Porque deben tener no solamente medidas específicas para su protección, sino también para el reconocimiento de las personas que asumen socialmente tareas de cuidado, de forma también informalmente, como también este tema de las condiciones sociales persistentes, como pasa en Venezuela, y su agudización. Que pues esto es básicamente las capacidades que tiene el sistema de salud y asistencia social de enfrentar la pandemia. Y en ese sentido es importante que en temas de salud pública podamos tener, o sea, aunque se entienda que pueden haber restricciones temporales a los derechos humanos, estas medidas que se usen para restringir estén acotadas, sean temporales y que tengan objetivos definidos. Y que además sean estrictamente proporcionales al objetivo perseguido, o sea, no de carácter generalizado y sin una explicación, porque sí es importante que no se caigan en arbitrariedades y no se supriman de forma genérica, para que también la población tenga garantías y certezas de lo que va a ocurrir. Bueno, para ir como también dándole forma, pareciera como algo difícil de ver en este momento, pero incluso en momentos como esta, o situaciones como esta, el tema de justicia y de acceso a la justicia es fundamental, porque tienen que haber mecanismos establecidos para que las personas víctimas de violaciones a sus derechos tengan mecanismos de denuncia
y de protección frente a limitaciones indebidas o violaciones a sus derechos, ¿no? Y es importante que haya transparencia en este acceso a la información, como les decía, todo este tema de haya posibilidad de acceder a la justicia y reparación si hay alguna afectación de derechos, ¿no? Creo que también es importante entender que haya medidas de contención, y yo creo que esto va a ser como el marco de nuestra discusión, estas medidas de contención que puedan proteger a personas que su subsistencia esté en peligro al cumplir el régimen de cuarentena. O sea, personas que si no pueden trabajar o no pueden proveerse los recursos básicos para su subsistencia en materia en el momento de la pandemia, y por supuesto se encuentran en riesgo de ser desalojada y no tienen ninguna o están carentes de redes institucionales de apoyo para poder protegerse. Y yo creo que este es un tema muy importante y que estamos enfrentando, digamos, no es un tema generalizado, pero específicamente la población migrante y refugiada, porque alrededor incluso de estos desalojos, de esta falta de acceso al trabajo, también se están dando situaciones de xenofobia. Sobre todo lo vemos en Latinoamérica, por ejemplo, donde por la desesperación de muchas personas que tienen que salir, se han dado conatos ¿cómo se llama? Cuando buscan los sitios, se me fue la palabra. Sí, bueno, conatos de saqueo, establecimientos públicos, y entonces inmediatamente autoridades han hecho referencias a que esa es la población venezolana. O hay situaciones criminales que también pues se estigmatiza y se apunta a la sociedad venezolana, e incluso, digamos, es más grave cuando eso proviene del discurso público o de una autoridad pública que fomenta esta discriminación en cuanto a la población venezolana, y este discurso también de odio, de estigmatización. Entonces, es importante que garantizar la subsistencia de aquellas personas que pues, en el momento de cuarentena no tienen cómo hacerlo, y que se generen programas en torno a eso. Y bueno, otro tema fundamental, y ya con esto sí ya voy cerrando, tiene que ver con el acceso al territorio para las personas que necesitan protección internacional. Y es importante entender aquí no solamente el derecho de las personas a solicitar asilo y refugio, que no se suspende en situaciones de pandemia y que debe ser garantizado por los estados receptores, porque es un derecho humano fundamental, y específicamente el principio de no devolución, que es la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas, y que es importante que sin discriminación pueda garantizar pueda garantizar el derecho de las personas a no solamente a traspasar fronteras, sino también a protegerlos en situaciones donde su vida o su libertad corra peligro, ¿no? Y en este sentido es importante que, y eso es algo que también vemos ahorita con el cierre de las fronteras, es que no se suspenda este derecho, que se le pueda garantizar la protección internacional y no corran peligro de ser devueltas, y que, bueno, entendemos que hay unas medidas necesarias para el tema de proteger la salud pública, pero estas medidas necesarias deben ser proporcionales y racionales con el objetivo de garantizar la vida pública. Es decir, medidas que impliquen la protección, el aislamiento, evitar el contagio, pero no aquellas que estén utilizando la pandemia para limitar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y eso sí es importante entenderlo, porque también estamos viendo situaciones y denuncias, específicamente también de venezolanos que están viendo cómo la pandemia está siendo utilizada por algunos estados que no protegen los derechos humanos como una forma de medidas generales para impedir la admisión de personas refugiadas o solicitantes de asilo. Y específicamente estamos viendo cómo se está afectando de manera particular
a las personas de nacionalidad venezolana, ¿no? También me refiero mucho de estos casos en Latinoamérica. Entonces, es importante que no exista una denegación al acceso al territorio sin salvaguardar y proteger a las personas contra la devolución, que no podría ser un argumento de justificación los riesgos que esa persona puede implicar para la salud, ¿no? Y en ese sentido también estamos viendo muchas personas que se encuentran también en situación, las que llamamos las personas que todavía no han podido regresar a su territorio nacional porque no hay mecanismos aéreos o de conexión. Y aquí también estas limitaciones temporales de movimiento es que dentro de las medidas de salud que se puedan, o de seguridad de salud que se puedan establecer, es importante que se garanticen. En este sentido, creo que también otra de las cosas que está pasando tiene que ver también con los derechos relacionados con grupos específicos, pero también generales, por ejemplo, como el tema del derecho a la educación. Para todos es entendido que el tema de quedarse en casa y el evitar el distanciamiento social es parte de lo que es un mecanismo, pero no, otra de las cosas que tienen que garantizar los estados es que este derecho a la salud, sobre todo los niños, niñas, a la salud, a la educación, pueda ser un derecho garantizado. Estamos viendo cómo se están intentando hacer a través de los mecanismos virtuales o plataformas en línea estos procesos de educación, y nos damos cuenta que muchos de estos procesos o estas personas que no tienen esas capacidades o esas capacidades para poder garantizarle a los niños, niñas, adolescentes estos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de un proceso que debe el Estado y los estados garantizar, estableciendo buenas prácticas para que, si bien es cierto, esto se tenga que prolongar, esta situación de cuarentena, no se vea afectado de gran manera, o se está viendo afectado, pero que puedan haber medidas para proteger el derecho a la educación de los niños, y en ese sentido esta documentación que nosotros damos es importante. Bueno, eso es un panorama general de cómo se van viendo afectados los derechos humanos en general y específicamente de las personas migrantes y refugiadas. Creo que podríamos también contar con circunstancias particulares aquí, algunas visiones o algunas situaciones que cada uno haya presentado. Sin embargo, la pregunta que yo creo que nos trae aquí, más allá de hablar de la situación que todos estamos viendo, estamos sobreinformados, tiene que ver cómo nosotros podemos actuar frente a eso, ¿no? Y en ese sentido creo que es un deber ciudadano estar informado y cumplir las normativas en términos de coadyuvar a que la pandemia no siga ampliándose. Yo creo que esto, no solamente desde el punto de derecho, desde el punto de vista personal, espiritual, social, nos hace genera una cantidad de reflexiones, porque cambió la forma en cómo estamos asumiendo el mundo, cambió la forma como nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros trabajadores, y esa actuación resiliente de cómo aprovechar esta adversidad también para generar capacidades de respuesta, sobre todo para aquellos más necesitados en este contexto que requieren apoyo, también manejando estos conceptos de que hay responsables y en este caso quienes son las autoridades, son los llamados a poner orden, pero tienen sus limitaciones, es decir, no pueden hacer cualquier cosa, sino tienen que y en una de esos márgenes de trabajo son los derechos humanos y los derechos de las personas. Y pues también en ese sentido, entender que la salud también no solamente es la salud física, sino también la salud mental, y a veces con tanta sobreinformación y nosotros mismos contribuimos a que información no verificada o información que no es correcta, que genera alarma innecesaria, difundirla. Es decir, hay mucho de la actuación ciudadana que nosotros podemos poner en práctica en estos momentos. Y la metodología de derechos humanos y la defensa de los derechos humanos cobra gran vigencia en este contexto. Y como yo les decía al principio, el poder documentar lo que está ocurriendo específicamente a uno, si es víctima de esa violación, o a un conocido, o a una colectividad. Así que iniciativas como las que siempre propone Vida me parecen muy importantes, porque le hablan a una comunidad
que tiene una situación particular, porque la comunidad venezolana en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York se identifica con una cantidad de carencias, necesidades, dificultades, pero cuando empezamos a documentar nos damos cuenta que puede ser que no le está pasando a una persona, que no es un caso aislado, que varias personas de esta comunidad están enfrentando esa situación. Y cuando tenemos esa documentación nos los permite ver y nos permite también elevar esta preocupación y elevar esta necesidad a las autoridades responsables. Y bueno, en democracias, en países donde funciona el Estado de Derecho, este tipo de reclamos son totalmente legítimos y válidos en este momento. Las personas no deben ser criminalizadas por ejercer estos derechos y deben recibir un tipo de respuesta. Quizás también creo que aquí vale un poco de paciencia porque todos han tenido que adaptarse a dar respuestas sobre la marcha, pero sí creo que no debemos dejar de documentar lo que está pasando. Y documentar es importante, yo siempre lo planteo como en términos fáciles, que nos hagamos la pregunta, ¿qué, dónde, cuándo, cómo, por qué? ¿Qué está pasando? Y si nos logramos responder todo eso y además es fundamental dejarlo por escrito o tomar un video, o sea, tener algún elemento documental que nos ayude a mostrar que esto que estamos diciendo está ocurriendo. Por ejemplo, están habiendo los quienes cobran la renta, están haciendo a través de amenazas o a través de hostigamiento, desalojos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos documentar que está ocurriendo eso y cómo transmitir esa información a las autoridades? Los medios de comunicación también en estos procesos de documentación y también de denuncias son muy útiles porque nos ayudan también a visibilizar. Y entonces ahí vamos a la D de denuncia y difusión. Identificar o tratar de identificar las autoridades responsables en el área que estamos documentando. O sea, si bien es cierto en el tema de educación, si bien es el tema de alimentación o en el tema de salud, buscar la autoridad responsable y elevar la denuncia. Cuando vemos situaciones específicas con venezolanos, también hay que elevar la denuncia. Parte de lo que nos pasa a los venezolanos, sobre todo migrantes y refugiados, es que, y en los Estados Unidos y en aquellos países donde no tenemos entidad consular, es que hemos perdido también esa posibilidad de asistencia consular. Sin embargo, yo soy de la opinión que es importante trabajar con el país receptor, pero también con, en este caso, las autoridades del gobierno interino que están ejerciendo responsabilidades, digamos, aunque tienen limitaciones, porque tenemos en Venezuela un gobierno de facto y lamentablemente no hay una conjunción en quien controla las instituciones y quien tiene legitimidad actualmente para hacerla. Sí es importante que nosotros podamos exigir responsabilidades, porque eso no se pueden suspender los derechos. Nosotros necesitamos tener el acceso a la identidad, necesitamos el acceso a la asistencia consular, y son derechos que tienen que ser garantizados incluso en estos momentos de pandemia. Incluso las personas privadas de la libertad, es importante que pues les puedan garantizar sus derechos. Recientemente también hubo un pronunciamiento internacional sobre ese sentido, la importancia de proteger a las personas privadas de libertad en este contexto de contagios. Entonces, vuelvo al tema de la denuncia, la documentación, el respondernos el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, el tener esa información organizada y documentada. Luego, asistir o ir a una organización, a una autoridad. A veces nos cuesta ir solo por desconocimiento, por miedo, pero hay muchas organizaciones que están disponibles para acompañar nuestra denuncia, para acompañar nuestro proceso de elevar nuestra voz y decir, esto está ocurriendo. Quedarnos callados, invisibilizarnos, que es una tendencia que personas migrantes y refugiadas suelen hacer por miedo a que eso tenga implicaciones en su estatus legal, o por miedo a mayores represalias, o por miedo a ser extorsionados, o por muchos miedos, es agravar la situación. Entonces, es importante que sepamos y busquemos esa ayuda, y busquemos los mecanismos en una situación, por supuesto, inédita, pero que esos derechos tienen que ser garantizados. Y bueno, finalmente esta difusión
porque con la difusión, cuando encontramos diferentes situaciones y las difundimos también a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, hoy también conocemos esta acción de los ciberactivistas, podemos dar a conocer situaciones que están afectando a una población determinada o a un rubro específico, y eso puede llamar la atención de las autoridades y a través de allí pueden haber decisiones en favor de proteger a esa comunidad. Entonces, yo sí creo que es fundamental que podamos hablar, que podamos documentar, que podamos denunciar y que podamos difundir lo que estamos viviendo y padeciendo. Y en ese sentido, quería compartirles una iniciativa que estamos desarrollando desde la Red de Artistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, que es una red que nació en Venezuela en el año 2015, pero que, bueno, con el crecimiento o el paso de los años y también las nuevas dinámicas donde muchos venezolanos ahorita están fuera de Venezuela, tenemos una red internacional, donde ya tenemos más representantes de esa red en 14 países. Y a través de esa red decidimos, que usa la metodología de la documentación, la denuncia y la difusión, hacer una encuesta que lo que está buscando es entender cuáles son los mayores, las mayores situaciones de afectación a los derechos de las personas migrantes y refugiadas, cuáles han sido buenas prácticas tomadas por los estados y cuáles han sido malas prácticas. También creo que es importante, y aquí voy también al lado humano y al lado resiliente, como es importante la exigencia y el conocimiento de nuestros derechos, también creo que en estos momentos hay una prueba de solidaridad y comunidad muy importante. Y yo creo que ese es un reto de los venezolanos fuera de Venezuela, el entendernos, el tener también nuestra identidad, que es parte también de nuestro proceso humano, pero también organizarnos para exigir esos derechos, organizarnos para elevar nuestra voz. No es lo mismo que dos o tres hablen que una comunidad organizada también tome sus derechos. Y otra de las cosas que ha sido también una línea de trabajo de mi organización de CEPAJ en Venezuela, con este trabajo internacional, no puede decidirse qué va a pasar con los venezolanos migrantes o refugiados si nosotros no tenemos esa voz, si nosotros no estamos allí. Es importante que todas las medidas y que todas los tanto beneficios como restricciones como afectaciones, donde se discuta qué va a pasar con los derechos de las personas migrantes y refugiados, tengan a los venezolanos inmigrantes y refugiados como el centro de la acción, pero también como parte de la discusión y la toma de decisiones. Y es allí donde cobra mayor importancia que nosotros conozcamos nuestros derechos, que nosotros sepamos cuáles son las medidas que nos benefician o que nos afectan, y que también entendamos el impacto que eso ocasiona en nuestra población. Si nosotros tenemos esa conciencia, si nosotros tenemos esa organización, la protección de esos derechos va a ser, digamos, podemos contribuir a que esos derechos sean garantizados. No porque deje de ser una obligación del Estado, sino porque también nosotros no dejamos que pasen por debajo de la mesa esas obligaciones, esas responsabilidades que tienen. Y esa organización también, esa comunidad, esa solidaridad, nos permite también establecer redes de solidaridad para ayudarnos entre nosotros, que es una forma también de hacer contención en un momento donde todos debemos abocarnos para evitar sufrimiento, evitar pérdidas de vida por una pandemia que, digamos, tiene un impacto global. Bueno, para participar en esa iniciativa pueden hacerlo quienes, o sea, tanto los venezolanos que estén en Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, Latinoamérica o otros países. Y es una pequeña encuesta que un poco trata de levantar esa información de buenas medidas o medidas asertivas, pero también situaciones de vulnerabilidad, situaciones que están ocurriendo y cómo están reaccionando las autoridades frente a ello, ¿no? Eso nos va a permitir también tener una mirada general de qué está ocurriendo, qué está pasando, cómo están afectados los venezolanos y las venezolanas migrantes y refugiados, y también levantar exigencias frente a eso. Así que los invitamos a todos y a todas a participar, porque, bueno, parte de generar una respuesta adecuada es también que nosotros exijamos estos derechos. Y bueno, también hay otras propuestas que no se están adaptando, no son simplemente vinculadas a la pandemia, pero que específicamente en la pandemia tienen mucho más importancia, que tiene que ver con el tema del estatus o la regularización. Con VIA, con New York Connector, desde hace algunos meses se han trabajado una iniciativa súper importante para hablar del estatus de protección temporal aquí en los Estados Unidos.
Y yo creo que eso es algo que no debemos parar en estos momentos, más bien todo lo contrario, cobra mayor importancia por la necesidad de tener cierta estabilidad y regulación en momentos donde ahorita volver a Venezuela para muchos pues es un riesgo de vida o muerte, y bueno, donde la necesidad de una protección temporal que les garantice el poder tener una regularización en los Estados Unidos es fundamental. Entonces, no sé, Niurka, cómo vamos de tiempo. Además, entiendo que había posibilidades de compartir otras como informaciones adicionales y abrir la conversación para no yo extenderme todo el tiempo. Porque, bueno, la idea era eso, la idea es generar como una lluvia de ideas, de poder sobre la mesa esos derechos que están siendo afectados, pero no solamente hablar de los estándares internacionales, las obligaciones del Estado, sino cómo nosotros como venezolanos, ciudadanos, migrantes o refugiados, tenemos esa conciencia, podemos articularnos, podemos organizarnos y podemos elevar nuestra voz, y también podemos atender situaciones particulares que estemos viviendo con el apoyo, con la ayuda de organizaciones o de asistencias que se estén brindando ahorita específicas para la población. Bueno, aquí lo dejo y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Beatriz. Voy a abrir los micrófonos para si alguien de los que están presentes ahorita en nuestra sala de Zoom, al igual que los que estén conectados vía Instagram o Facebook, lo pueden escribir su pregunta allí, nosotros la leemos, y aquí en la salita de Zoom, en nuestra salita de acá de donde nos estamos conectando, ya todos tienen los micrófonos abiertos si alguien tiene una pregunta a Beatriz. Yo tengo varias, pero quisiera darle la prioridad a ustedes, muchachos, que están acompañándonos hoy aquí. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Ok, me empiezo yo con la mía entonces, ya que ustedes no van a preguntar. Yo primero. Ok, ¿tú quieres preguntar, Damaris? Hola, ¿cómo estás? Sí. Hola, Beatriz. Beatriz, hola, ¿cómo estás? Un placer. Me encantó escucharte. Buenísimo. Bueno, más que preguntar, voy a compartir. Disculpa, Damaris, ahora voy contigo. Sorry. Ajá, listo. Listo, Damaris. Estaba comentando que más que preguntar, porque Beatriz fue súper explícita y excelente en toda su explicación, es compartir con ustedes que hoy la Dirección de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos publicó una guía práctica de respuestas inclusivas y de enfoques de los derechos humanos ante el COVID-19. Y conozco de primera mano porque aporté un poquito en la redacción de ese trabajo. Es una guía donde nos dan los pasos a nosotros, sobre todo los que hacemos actividad en derechos humanos, de cuál es el enfoque que tenemos que tener, tanto como sociedad como para lo que explicaba Beatriz, que era la documentación, y señalaba quiénes realmente es la población vulnerable. Hablaba de las mujeres, se habla de las mujeres, de las personas con discapacidad, los migrantes y refugiados, y las personas en detención. Yo realmente recomiendo el capítulo 6, y habla muchísimo de los refugiados y de los solicitantes de asilo. Entre las recomendaciones que la Dirección de Inclusión Social refiere es que los estados deben incluir a los migrantes, a los solicitantes de asilo y a los refugiados en estas políticas públicas sociales de inclusión, a garantizar la salud pública, es decir, el acceso a las medicinas, el acceso a un tratamiento, el acceso a la tecnología de forma inclusiva y no exclusiva. Entonces, de verdad que se los recomiendo, se lo pasé a Niurka para que lo comparta con todos, les pasé el link y muchísimas gracias. Sería ideal, Damaris, si nos pudieras compartir ese link ahorita por el chat aquí de Zoom. Asegúrate de que diga everyone to everyone o para todos. De esta manera, todos los que están ahorita conectados con nosotros en la salita de Zoom tienen acceso inmediato al documento. Ah, ok. Me vas a dar un minuto que mi experiencia tecnológica me puede atropellar. No, tranquila, no, gracias. Dame un momentito. Gracias por eso. Y mira, Damaris, y eso nada más incluye, tú estabas diciendo, refugiados, buscadores de asilo, y los migrantes que están en un estatus irregular migratorio, ¿también están incluidos ahí? Todo. Es que el enfoque de la guía práctica es para todas las poblaciones vulnerables. Se hablan de los adultos mayores,
de las mujeres, de los detenidos, de los migrantes, de los refugiados, de los solicitantes de asilo, de los niños, niñas y adolescentes, de los discapacitados, que fíjate que en estas circunstancias del COVID-19 se asienta y se hace visible todas las desigualdades sociales que tenemos en el mundo, no nada más en los Estados Unidos y en Venezuela, sino en el mundo entero, de cuánta la discriminación se acentúa mucho más, las diferencias sociales se acentúan mucho más, inclusive hay un capítulo que con el tema Venezuela es como, se habla mucho de Venezuela, con el tema de Venezuela hoy es como anillo al dedo, que es la parte de los desplazados de un país a otro, y que se tiene que garantizar el país receptor y el país que expulsa, que estos deben estar garantizadas a todos los sistemas de salud primarios, por lo menos los primarios se le deben garantizar. O sea, es bien compleja, bien completa, ¿no?, la guía, y para nosotros es súper ideal en estos momentos de pandemia. Beatriz, una pregunta también con respecto a la encuesta. ¿Quiénes la pueden llenar? ¿Pueden estar dentro de los Estados Unidos? ¿Tienen que estar dentro de los Estados Unidos? ¿Puede ser cualquier persona desde cualquier país? No, es para cualquier persona de cualquier país, porque incluso lo que estamos documentando es justamente esto que decíamos. ¿Cuál es la mirada de los venezolanos y de las personas migrantes y refugiadas venezolanas sobre las medidas que están tomando los diferentes países de receptores ante el COVID-19 y que afectan directamente a las personas migrantes y refugiadas? En términos de cómo están trabajando, hay situaciones de xenofobia, hay situaciones de protección a las mujeres, si hay protección a las personas con discapacidad, si hay alguna medida particular que esté brindando abrigo o apoyo o incluso dando información específica. Queremos ver cómo están reaccionando los estados frente al tema de los migrantes y refugiados y específicamente en este momento del COVID. Entonces, digamos, lo que queremos hacer es levantar justamente esa documentación y que sea producto también de la mirada de los venezolanos, cómo están afectándonos esas medidas a los venezolanos migrantes y refugiados en esas diferentes áreas de derecho que están allí planteadas en la encuesta. Ok. Y con esa, para complementar un poco con lo que estás comentando, Vivi, te quería consultar. Y con esa data que ustedes logren recolectar a través de esta iniciativa de la REDAC y CEPAS, de esta encuesta, se pudiera utilizar como parte de la documentación, y una vez que yo no quede así como muy clara como sociedad civil, que formamos parte de todos los que estamos aquí, los que nos escuchan por las redes y los que estamos aquí conectados, ¿cómo documentamos? ¿Cómo hacemos ese trabajo de documentar? Ajá, tú dices ya luego que podemos, una vez que nos preguntemos el qué, cómo, por qué y cuándo, podemos ir o unirnos a otras organizaciones que nos hagan como el acompañamiento para esta documentación, pero mi duda nace como sociedad civil y sobre todo como venezolana, ¿a dónde yo llevo esto que yo estoy documentando? Es decir, ¿me dirijo al gobernador de la ciudad de Nueva York o voy a mi consulado, que yo sé que está cerrado, por lo menos aquí en Nueva York? ¿Qué hago ya una vez que yo tomo mi tiempo y redacto mi documentación, explico mi cómo, por qué, el cuándo, cómo esta pandemia o esta cuarentena, producto de la pandemia, me está afectando en lo social, en lo económico, en la parte del empleo, en la parte psicoemocional? Entonces, una vez que yo documento todo esto, ¿a dónde exijo? ¿Dónde lo llevo? Ok. Bueno, una de las cosas que es importante, bueno, voy a hablar de lo que hablaba en general, pero también específicamente de esta iniciativa. Es decir, parte de documentar te permite entender qué es lo que está pasando. Y en el caso, pues, de esta encuesta, esos resultados nos van a permitir sistematizar en un documento las diferentes situaciones que están viviendo en diferentes países, ¿no? Y entender cuáles son algunas buenas prácticas que están haciendo algunos estados y cuáles son algunas situaciones que están tomando los estados que no están garantizadas. También nos va a permitir ver las situaciones de mayor preocupación y angustia de nuestra población. Si tiene que ver con los desalojos, si tiene que ver con el acceso a la alimentación, si hay situaciones de violencia de género, y así podemos entender cuáles son las situaciones que están afectando a los venezolanos.
Pero además queremos que esa información también nos sirva para la incidencia o para el llamamiento de la atención de las autoridades para que respondan. Entonces, allí es fundamental, por ejemplo, lo que podamos documentar en Nueva York o en Estados Unidos, en términos de cuáles son las mayores necesidades de la población venezolana, migrante, y poder canalizar esas necesidades frente a las autoridades. Específicamente, también nos permitan proveer información o buscar información para que estas afectaciones de derechos sean respondidas. Y otra de las cosas que también que queremos hacer, y por supuesto involucrar a todos los que participen, es poder llevar esta información ante los organismos internacionales que dan seguimiento a la violación de derechos en el marco, digamos, en general, pero específicamente les interesa tener información en el marco del COVID. Brindarles herramientas de nuestra propia mirada para que ellos puedan tomar acciones. Y eso lo podemos hacer de forma organizada, documentando lo que está ocurriendo y con la colaboración de todos nosotros. Entiendo. Parte también lo que con la red es que muchas de las personas que son miembros de la red tienen esas relaciones de contacto y de trabajo con ONG de derechos humanos locales que trabajan con personas migrantes y refugiadas, y muchas veces hacen alianzas para la defensa de los derechos, para visibilizar los derechos, pero también para brindar asistencia y solidaridad. Entonces, es buscar todos los mecanismos para poder activarnos en un momento donde no todo, o sea, no podemos dejar que todo esté en manos de las autoridades. Nosotros también tenemos capacidades de mostrar lo que está pasando y de buscar ayuda, no solamente en nuestro caso individual, sino en situaciones que estén pasando y que las acciones de los estados no se contrasten o no estén de acuerdo a los estándares internacionales de protección. Entiendo. Fíjate, cuando tú mencionas lo de las campañas y lo del acceso, o la solicitud de la protección internacional, eso es un tema que, sin duda, para aquellas personas que todavía no estamos bajo una protección internacional, hoy en día se siente más, pues, o se le ve más la costura, ¿no? Entonces, nuevamente, volvería yo a mi interrogante, pues, como sociedad civil, y parte de un movimiento organizado de ciudadanos que pertenecemos a la sociedad civil sabemos por organizaciones locales de acá, de la ciudad de Nueva York, que se han unido han habido muchas alianzas de otras organizaciones también locales para proteger de alguna manera con beneficios o programas o servicios, proteger de alguna manera a un grupo importante de migrantes que residen en la ciudad de Nueva York, entendiendo la ciudad de Nueva York, los 5 municipios, el Brooklyn, el Bronx y todos los que ya sabemos que vivimos aquí en Nueva York, Manhattan y Staten Island. Pero nuevamente caemos en un punto en donde las personas más vulnerables, aquellas que no cuentan con un estatus regulador migratorio, o aquellas incluso que teniendo una solicitud de asilo en procesamiento, pero que producto de la cuarentena se quedó esa solicitud de asilo en las no prioridades o los no casos de emergencia, que así considera USCIS, se queda nuevamente en un limbo y de alguna manera, a pesar de que hay una solicitud introducida de asilo, una aplicación, eso queda allí por producto de la misma cuarentena. Pues no hay entrevista, no hay acceso de ningún tipo a lo que es la plataforma USCIS, a menos que sea una emergencia, un caso de emergencia, una situación de emergencia. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros recurrimos a esas organizaciones y algunas de esas organizaciones nos dicen, mira, las iniciativas tienen que ser prácticamente individuales, cada quien planteando su caso individual y buscando las formas a través de benefactores privados para poder responder a su necesidad inmediata, que por lo común, en los casos que nos han llegado directamente a vía, están muy vinculados a lo que es la parte financiera. Pues se ha visto afectado toda la parte financiera porque obviamente la cuarentena los dejó en desempleo. Pues entonces, wow, nuevamente es así como ese estado de desolación y huerfandad, Beatriz, en donde uno dice, ok, estoy consciente de la realidad, estoy consciente de que hay programas y hay beneficios que no me cubren, que no son directamente para mí ahorita. Incluso aquel proyecto de ley que de una forma informal estábamos hablando ayer con varios miembros de Vida que nos conectamos en la tarde, con los proyectos de ley planteados, no incluye nuevamente a aquellos que no están bajo un estatus regular migratorio. Entonces,
nuevamente como que la pregunta, Beatriz, entonces, ¿qué se hace en esos casos si cuando se busca esas organizaciones neoyorquinas locales, uno vuelve a descubrir que la iniciativa tiene que ser, o la acción tiene que ser desde una parte individual para que cubra en su momento su emergencia y su necesidad? Pues entonces, wow, es un tema bien complicado, ¿no? Y yo me estoy ampliando, lo sé, pero es que, wow, es impresionante. No, claro. Se queda así como... No, y yo creo que es súper pertinente lo que planteas, Niurka, porque pareciera, o la sensación que tenemos es que todo entra en pausa porque estamos en modo cuarentena, pero justamente las situaciones de vulnerabilidad y de afectación que tienen mayor afectación por la cuarentena no ocurrieron solo en cuarentena, sino que vienen después, desde antes, ¿no? Entonces, lo que tú planteabas, el retardo en la respuesta de las solicitudes de asilo es algo que se viene arrastrando desde hace algunos años. Y en esta situación, eso también tiene una afectación, porque deja a las personas en una completa incertidumbre, porque bueno, no hay respuesta, porque eso te impide en muchos casos el ejercicio de tus derechos, porque incluso se retardan más los procesos. Entonces, en estos días hablábamos con una persona experta en desastres y hablaba un poco de eso, que el desastre no es solamente lo que ocurrió, viene de un proceso y las capacidades de abordarlo también se evidencian en esos procesos de deterioro que no ocurrieron en el momento, sino que también vienen arrastrando. Y sobre todo cuando hablamos de Estados Unidos es difícil pensar, porque bueno, Estados Unidos se ve como un país que tiene muchas capacidades para responder, incluso Nueva York, por ser una de las ciudades más importantes del mundo. Sin embargo, yo creo que incluso bajo esos supuestos uno tiene que hacer la exigencia de los derechos. Incluso, y el tema de la necesidad de protección internacional de los venezolanos no es algo nuevo, o sea, es algo que se ha venido denunciando desde hace años y específicamente ya hay pronunciamientos internacionales de ACNUR sobre la necesidad de los venezolanos de tener protección internacional y la necesidad de que haya una respuesta de los estados que proteja derechos. Y de ahí la propuesta del TPS y de allí la importancia de que se aceleren la respuesta para las personas solicitantes de asilo. Entonces, yo creo que no deja de cobrar sentido el seguir haciendo esas exigencias y mostrar cómo en este momento esas falencias que ya existían antes, esas faltas de garantías de derechos, incrementan el riesgo y la vulnerabilidad. Y de allí volvemos otra vez a lo mismo, la importancia de organizarnos, la importancia de elevar nuestra voz, la importancia de mostrar lo que está pasando a la comunidad de venezolanos e inmigrantes, y elevar nuestra voz unida con una documentación seria a través de las organizaciones, a través de cada uno de los que también puedan dar su testimonio de lo que están atravesando en estos momentos. O sea, qué afectaciones específicas le da no contar con una documentación en este momento o no tener una resolución sobre su situación de asilo, en términos de incertidumbre, en términos de la afectación de los derechos y el acceso a los derechos en momentos de pandemia, ¿no? Porque se retrasa. Entonces, estos retrasos van a ocasionar que una persona en situaciones normales se vea afectada, pero en situaciones de pandemia se vea doblemente afectada. ¿Y qué sí puede hacer? Porque también aquí yo creo que está el tema de la exigencia, pero también plantear alternativas. Y por eso es que este proceso de documentación que planteábamos con la REDAC también busca no solamente criticar o exigir los derechos, sino también ver buenas prácticas y dar ideas y dar propuestas de cómo pueden ser respondidos los derechos. Entonces, y sobre todo cuando estamos viendo que esto no es algo que va a ser temporal corto, sino que estamos viendo que esta situación se va a prolongar en el tiempo y sobre todo las situaciones que las personas que necesitan subsistencia requieren una respuesta. Entonces, digamos, no solamente es abocar a las capacidades de los estados a responder a la emergencia, es también no olvidarse de los otros derechos y las otras personas que se ven afectadas también por la emergencia, pero por deficiencias estructurales previas. Entonces, nuevamente, nuestra voz y nuestra organización
no hablo nuestra de nosotros como vía, sino nosotros como comunidad venezolana en Nueva York, como comunidad migrante y refugiada en Nueva York, tenemos que organizarnos para empezar a instar. Voy con una consulta. Si alguien tiene una pregunta, porfa, levante la manito o escriba por el chat que yo le libero el micrófono, pero quería consultarte a eso. Ayer comentaba una persona, creo que si no era Damaris Alexander, cuando estábamos hablando ayer que nos conectamos y estábamos hablando de manera informal entre nosotras, comentaba de casos como otras personas de otras nacionalidades, ponía como ejemplo salvadoreños, personas de nacionalidad colombiana, mexicana, acudían a sus consulados y bueno, dentro de esos consulados o llamaban a sus consulados, encontraban ayuda o apoyo en cuanto a casos que estaban sufriendo por desalojos arbitrarios o por incluso aquellos personas que se habían quedado sin empleo y, ¿sabes?, de forma arbitraria habían dejado ya de percibir su ingreso. Y entonces nos preguntábamos nosotros, nuevamente como sociedad civil, nos preguntábamos nosotros, ok, sabemos que existe un embajador que en teoría representa a la sociedad civil venezolana en los Estados Unidos. Pero para este tipo de casos, y conociendo lo que tú muy bien planteaste y en la que todos estamos bien claros, es las limitaciones por lo que es los factos y lo que es la aplicación de un artículo o de un derecho establecido en nuestra Constitución Nacional. Entonces, pregunto, ¿a quién se insta? ¿A quién no sé, se le manda un tweet, una mención por Twitter, por las redes sociales, porque no podemos salir producto de la cuarentena, pero se le dice, mira, de pronto no serán 300 cartas, 400 cartas, pero tengo 100 casos, tengo 150 casos, ayuda directamente a estas personas? ¿Puede existir algo como eso, Vivi? ¿O sigue siendo un imaginario considerando nuevamente la situación tan compleja que es nuestra crisis humanitaria en Venezuela, en donde hay algo que es de facto y algo que no es tan de facto, pero es lo que se aplica de acuerdo a nuestra Constitución? ¿Cómo hacemos en ese caso? Bueno, Considerándolo desde el punto de vista de los derechos humanos, pues, porque estamos nosotros en el medio siempre, los veo que ciudadanos. tienes por ahí una pregunta, Liliana, pero no sé si la contesto antes de Ok, sí, por hablar. favor. Sí, por favor. Bueno, fíjate, es que, bueno, es más, te voy a contar lo que estamos también discutiendo ahorita la sociedad civil dentro de Venezuela con este tema de la dualidad, de que tenemos un gobierno de facto y un gobierno interino. Entonces, hay uno que controla las instituciones y hay otro que tiene la legitimidad internacional y puede activar una cantidad de recursos y de beneficios para ayudar a la gente. Nosotros este fin de semana, si lo buscan en Twitter, sacamos una campaña que se llama Acuerdos por la Gente, Acuerdos por la Vida. Y básicamente, ¿qué decimos? En estos momentos de pandemia, entendemos, porque además es una realidad, de que hay esta situación donde nuestro Estado está dividido, o tenemos dos personas o dos agrupaciones con capacidad de manejar recursos del Estado o del gobierno, en este sentido. Entonces, ¿qué le estamos diciendo en este momento? Sin caer en la discusión de quién es responsable o no, quién es la dictadura o no, o equipararlos, sí sabemos que en realidad todos, o sea, en su medida, cada uno tiene su responsabilidad y puede hacer algo. Y en este momento, la prioridad te dice, apunta todo eso que tú tengas para hacer a favor de la vida y de la gente. Esa es la prioridad ahorita, porque lo que viene es muy complejo. Y yo creo que ese razonamiento opera para el tema internacional. Es decir, hay 59 estados que reconocen al gobierno interino y en la mayoría de esos estados se instalaron, o sea, en algunos se ha proveído representación del gobierno interino, en otros no. Y en otros estados que no hay situación, sí sigue estando el gobierno de Nicolás Maduro. La pregunta es, en los estados donde no se puede, donde hay una legitimidad del gobierno interino, pero ellos no pueden realizar acciones de asistencia consular, yo creo que es un tema complejo, pero yo creo que hay muchas formas de ellos responder ante estas limitaciones propias de no tener cantidad de manejo de una cantidad de cosas, ¿no? Tienen que responder frente a esto. No pueden dejar a la comunidad sola, y aquí hago ya una opinión muy personal.
Es decir, para algunas cosas sí, para otras cosas no. Es decir, nosotros tenemos como ciudadanos, y yo creo que eso también es una reflexión como venezolano, que parece que si uno critica al liderazgo democrático, uno está en contra de recuperar la democracia. Y yo creo que si algo tenemos que recuperar los venezolanos es nuestra capacidad de criticar a quien tiene una posición de poder y la ejerce. Es correcto. Y está allí. Y sin que eso signifique que estamos en contra en contra de la recuperación de la democracia o que queremos debilitar los esfuerzos del liderazgo democrático para recuperar la democracia. Todo lo contrario. Estamos entendiendo y yo creo que eso es importante de las organizaciones de la sociedad civil independiente. Nuestra agenda principal es la gente. Correcto. Nuestra agenda principal es evitar el sufrimiento humano, es evitar la pérdida de vidas, y esa agenda de nosotros, que nuestro trabajo, la posicionamos ante actores públicos, y en actores públicos que sean capaces de dar respuesta. Y en este caso, lo que tú decías, esta sensación de orfandad, no es total, porque tenemos un gobierno interino y tenemos un nombramiento, unos embajadores interinos, y tenemos, en el caso de Estados Unidos, el funcionamiento de una embajada. ¿Que tiene limitaciones? Sí. Que hay muchas cosas que operativamente pueden ser complejas también, pero tiene un deber, y yo creo que como ciudadanos también debemos apuntar a que haya una respuesta. Porque además también cuentan con recursos para responder, con recursos humanos, con recursos financieros, con recursos políticos. Es decir, aunque los venezolanos están en otro país, esta labor diplomática puede también ser ejercida ella para que operen los mejores oficios para la protección de la ciudadanía venezolana o los ciudadanos venezolanos fuera de Venezuela. Entonces, yo sí creo que nos toca organizarnos también para plantearles a ellos las preocupaciones, los problemas, y ahí está la importancia de la documentación, porque no es que no solamente le conté que a mi vecina le pasó esto, pero es que mira, tengo casos de A, B, C y 3, que está ocurriendo esto, que tienen que asumirlo y que formas de dar respuesta son esta. O sea, yo sí creo que es una forma de hacer incidencia política, pública, por los derechos de los venezolanos, y que nosotros también tenemos que desarrollar nuestra diplomacia ciudadana, nuestra acción con los responsables para darnos una respuesta a nuestros derechos. Entonces, en la medida que estemos más organizados, más conscientes, que además utilicemos el lenguaje apropiado y entendamos cuáles son sus limitaciones, pero también cuáles son sus responsabilidades, en esa misma medida yo creo que vamos a tener otras respuestas. La otra es no hacer nada y, bueno, esperar que hayan iniciativas y ser simplemente espectadores. Y yo creo que tenemos ahorita como mucho tiempo para ser espectadores, así que podemos estar del otro lado, de los que hacen, de los que construyen, de los que se activan. Y por eso, bueno, la Red de Artistas Ciudadanos nació un poco para eso, para gente que quiera poner sus acciones, sus fortalezas, sus capacidades para cambiar el mundo, para que los derechos humanos no solamente sean una utopía, sino sean una realidad, estemos en eso. No es un trabajo fácil, no es un trabajo de un día, es un trabajo que requiere confianza, constancia, credibilidad, un trabajo independiente, pero en la medida que nos organicemos, los trabajamos juntos, somos piedritas en el zapato para aquellos que se les quiere olvidar que tienen que trabajar para otros. Entonces, ese trabajo para otros tiene que ser efectivo, tiene un marco de acción, tiene unos lineamientos internacionales, y nos toca a nosotros ser esa piedrita en el zapato que se los recuerde y que además le responda a la población en un momento tan delicado y tan grave. Y un poco ya para cerrar ahí, porque estamos cortos de tiempo, pero precisamente queríamos ir ahora de lo macro a lo más pequeño, y no pequeño porque no tenga importancia, por ejemplo, de todas las inquietudes que hemos recibido de correos electrónicos o llamadas. Por darte un ejemplo, la mayoría han sido acerca del efecto cascada que ha tenido la pérdida del empleo y después el no poder seguir pagando alquileres. Y entonces personas que han recibido amenazas, te tienen que salir. Con respecto a esas personas, con respecto a la documentación de esos casos, es una carrera contra el tiempo. ¿Cómo hacemos con esto de los derechos humanos? Hacer todo esto simultáneo, documentarlo, nosotros recibirlo, llevarlo a una instancia o acudir a una autoridad, y mientras tanto el tiempo de la persona llegó ya ese mes donde tiene que volver a pagar. ¿A quién acudir?
la pregunta de ellos más que todo, ¿a quién acudir? ¿Quién puede intermediar por ello para hablar por lo menos en este caso con ese dueño de casa o apartamento para negociar y esto tiene que ver con los derechos humanos? Porque ya aquí todo queda con una negociación, vamos a decir, un llamado a la conciencia, un llamado al sentido común, un llamado, pero entra también lo que son los derechos de esas personas, en este caso la arrendataria. ¿Qué hacer con estos venezolanos que están estudiando con nosotros, pero en este caso, hablando específicamente del ingreso, del arrendamiento y que no tienen, y además se suma todo esto de la situación migratoria y todo lo demás? Sí, bueno, de una forma, los procesos de desalojo, digamos, yo no soy abogado en los Estados Unidos, así que no me quiero pronunciar sobre eso específicamente, pero sí, desde el punto de vista de los principios internacionales, no pueden ser por una coacción, o sea, la gente no puede tomar la justicia por su mano. Y a través de hostigamientos, amenazas y ataques, eso amenaza la integridad personal y esas situaciones deben ser denunciadas. Si cuando hay una situación que amenaza tu integridad personal, una autoridad debe ser capaz de protegerse. Y en este sentido, si una persona se ve amenazada en su integridad física, mental, su familiar, por estos ataques, hostigaciones de personas privadas por situaciones de desalojo, es importante hacer esa denuncia y buscar las autoridades locales, la policía municipal, es decir, quien sea, la autoridad local inmediata para denunciar que esto está pasando. Luego, en esta situación, yo creo que también algo importante, y bueno, le pasé la información a Nurka, hay incentivos o hay programas de protección para estas personas que en una situación como esta no pueden pagar su renta o se encuentran totalmente, digamos, en vulnerabilidad de perder su vivienda. Incluso refugios temporales, y además el Estado, entiendo, y eso creo que lo hablaron New York, no sé, en uno de los seminarios anteriores con Cabrini, hay algunas medidas de protección para el tema del desalojo. Entonces yo creo que primero la denuncia de protección cuando hay estas amenazas, están pasando muchos casos, yo he recibido varias denuncias donde llegan, y de hecho recibí un video hace poquito de alguien que le pedía que le diera la nevera para pagarle no sé si lo vieron, pero corrió fuertemente por redes sociales, para pagarle entonces son acciones arbitrarias que toman las personas en situaciones desesperadas, también que están mezcladas con situaciones de xenofobia y de odio, que lo aconsejable es evitarlas, si ocurren denunciarlas, y por el otro lado también prevenir el caer en estas situaciones buscando las ayudas necesarias para aquellos quienes no puedan sopesar, que hay disponible y que, bueno, creo que a través de la página web de VIA podemos difundir esta información de organizaciones. Y si hay temor en términos de cómo hacer la denuncia o hay preguntas legales, buscar apoyo en organizaciones de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, que aquí afortunadamente en Nueva York y bueno, en los Estados Unidos el mundo de organizaciones de derechos humanos es un mundo bastante diverso y hay bastantes programas de asistencia legal gratuita que pueden informarlos sobre sus derechos y sobre las posibilidades o las distintas posibilidades de acción. Ok. Beatriz, no sé si tú tienes en tu chat específicamente la pregunta que habías comentado con Liliana o si ya la respondiste con lo que acabas de agregar o agregaste. No sé si Liliana iba a hablar. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Me hacen seña o le quitan el mute a su micrófono y pueden hacerlo antes de cerrar. Alguien que tenga alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, Liliana? Bueno, yo la vi con unas manitas aplaudiendo, pero no sé Hola, si es una buenas pregunta tardes. o son Bien, manitas María Pérez de la aplaudiendo. Asociación Mujeres Sinceras. Sí. Te escuchamos, No Liliana. sé si me escuchan bien porque realmente no las estoy escuchando. Creo que mi pregunta la respondieron totalmente porque hay muchas violaciones sobre los desalojos
sobre el paso de migrantes venezolanos que están llegando precisamente a Venezuela en este momento y que no están cumpliendo la cuarentena requerida, como ha pasado casos en el estado Trujillo, donde hay familias contaminadas con el COVID-19. Esto realmente ha estado sumamente callado, pero como tengo familia precisamente en Trujillo, pues esto la información de lo real de lo que está pasando en ese estado. Otra que me llegó hoy es la vulnerabilidad que tienen en Perú los hombres, precisamente, porque las mujeres se quedan en sus casas cuidando a sus hijos o en cuartos cuidando a sus hijos. Y estos hombres no están en este momento trabajando por precisamente cuidarse de la pandemia que estamos viviendo todos, pero están siendo vulnerados en la parte económica porque no les están pagando su sueldo, ni siquiera una tercera parte de lo que ganan. Entonces están muy asustados. Yo sé que los estados realmente no tienen la capacidad ni las políticas públicas para abordar todo esto porque es algo inédito. Y nada, yo creo que me respondieron ya a todo. Gracias por este espacio, No, porque gracias a ti. necesitamos abrir estos espacios para todo esto. No, gracias a ti por tu aporte y por tu testimonio. Yo pienso que la conclusión, si alguien más tiene lo que decir, ustedes pueden quitarle el mute a su micrófono, pero me gustaría concluir diciendo que aquí lo más importante es estar conscientes de nuestro poder como ciudadanos y como sociedad civil. Tomo tu palabra, Liliana, ¿en qué sentido? En el sentido de que sí, incluso lo que comentó Damaris y Beatriz, ¿en qué sentido? Sí hay políticas del Estado, en este caso los que nos encontramos en los Estados Unidos, hemos escuchado las últimas semanas cómo han salido programas o servicios que de alguna manera protegen a aquellas personas que producto de la cuarentena se han quedado sin empleo. Entonces están llamando un programa que traducción literal hace referencia a un seguro de desempleo. Hay otro programa que está mencionándose mucho, sobre todo aquí lo que nos encontramos en el estado de Nueva York, que hace referencia a la prohibición absoluta, incluso a la congelación de lo que es el cobro, el desalojo, perdón, no el cobro, disculpa, el desalojo de las personas o los tenants, que llaman aquí arrendatarios, e incluso el prorrateo o la prórroga para los pagos de las hipotecas, para evitar así que los dueños o los caseros digan que porque tienen que pagar su hipoteca, tienen que cobrar una renta. Todo esto se ha hecho hasta el 20 de junio, pero protege nuevamente a un grupo específico de la comunidad en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nuevamente tendríamos que accionarnos como comunidad? Yo en principio les pediría lo que Beatriz repitió una y otra vez durante su orientación, es documentar. Vamos a documentar todos nuestros casos con las palabras claves que comentó Beatriz. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Vamos a documentarlo. Si queremos hacerlo, accionarnos de forma individual, sabemos que tenemos nuestro derecho, podemos hacerlo recurriendo a nuestras autoridades, las que nos representan dentro del gobierno interino, y también a las autoridades locales. Si desean enviarnos a nuestro correo electrónico, nosotros recibimos con muchísimo gusto, almacenamos o acumulamos un grupo de documentación y testimonio y las tramitamos directamente con las autoridades competentes, en este caso la gobernación o las autoridades competentes, también las que hacen referencia a nuestro gobierno interino. Aquí la clave y lo que tenemos que salir de aquí bien claro es que tenemos que documentar nuestros casos por individual, pero sabiendo que si lo hacemos en conjunto como comunidad, sí vamos a causar un impacto y sí vamos a hacer eso que le tomo la palabra a Beatriz, esa piedrita en el zapato que le dice, hey, mira, estoy siendo altamente afectado no solamente por lo que implica la parte de la salud física de esta pandemia, sino todo lo que es la parte socioeconómica y emocional, y también como migrante en un estatus, bien sea limbo legal y migratorio, porque estoy esperando por un asilo que metí hace no sé cuántos años o hace no sé cuántos días y me agarró con la pandemia, o porque estoy bajo un estatus irregular migratorio, siendo parte de la migración forzada. ¿Sabe? Hay demasiados detalles dentro que nos caracterizan como comunidad venezolana en este momento preciso del tiempo, del momentum pues, que estamos viviendo, que nos colocan en una situación en donde
sí, tenemos nuestras responsabilidades, pero también tenemos nuestros derechos que debemos exigirlos y debemos instar, por supuesto, a nuestras autoridades por todos los flancos, ¿no? Entonces, yo me iría con eso, Beatriz, no sé si quieres agregar algo más. Les dejo el correo de vía, está en el chat de Zoom para que nos escriban, documenten sus casos, les vamos a pasar la encuesta que hizo, la iniciativa de encuesta que hizo la REDAC y CEPAS. Y bueno, Beatriz, no sé si tú quieras agregar algo más a esto para concluir. Sí, bueno, les acabo de colocar en el chat una página web, porque a veces subestimamos el poder que tiene nuestra capacidad de documentar y denunciar. Esta plataforma que creamos de activistas ciudadanos, que es básicamente de personas que con esta metodología hacen su labor de documentación y de denuncia, y que a través de la red esta información se ayuda a difundir. Entonces, quienes quieran una plataforma de trabajo, está allí la red activistas, pueden crear su perfil y pueden compartir con una comunidad que, así como ustedes, se forma, trabaja por los derechos humanos, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Y bueno, y la otra que en estos momentos tiene que ver justamente con esa capacidad de organizarnos, de generar estructura social para exigir nuestros derechos. No podemos dar los derechos por sentados, hay que exigirlos, hay que organizarnos, especialmente las personas venezolanas, migrantes y refugiadas. Para muchos esto es un proceso reciente, nuevo. La mayoría de los venezolanos ahorita, el pico más alto es de estos últimos 2 años, es decir, que la experiencia de ser migrante o refugiado es una experiencia nueva, pero eso nos obliga también a tratar de organizarnos, de elevar las situaciones y de exigir las respuestas. Y esta plataforma pues las puede ayudar, y parte de esto que llamamos de empoderamiento es conciencia para la acción. Cuando conocemos esos derechos, cuando sabemos cómo nos afectan y cuando también entendemos que hay un responsable, y en materia de derechos humanos hay autoridades y está el Estado responsable, también desarrollamos capacidades para exigirlo. Y este es un momento para ello, ¿no? Como les decía al principio, estamos en una situación de emergencia pública o de salud pública mundial, pero también en este momento es más importante ser veedores, ser garantes de que nuestros derechos se respeten y que no se use la pandemia justamente para violarlos, sino todo lo contrario, se dé una protección especial. Nosotros como ciudadanos podemos cambiar esa dinámica de entendimiento y exigir los derechos humanos. Son como morralitos, pues están con nosotros donde vayamos, y estamos en Estados Unidos, estemos en Latinoamérica, estemos donde estemos, hay que pedir esa protección. Entonces, el llamado es a organizarse, es a vincularse con sociedad civil, con las organizaciones de derechos humanos, es a preguntar, es a denunciar, a no quedarnos callados, y también en un momento tan complejo, creo yo, a generar redes de solidaridad y de comunidad, porque bueno, estamos en una emergencia que pone en peligro la vida, estamos en una ciudad también que tiene un proceso de avance del contagio bastante avanzado, y además somos de un país donde muchos de nosotros seguro tenemos familiares que lo que estamos viendo en Venezuela es algo bastante complicado. Entonces, frente a ambas cosas, es importante estar activos y usar todas nuestras herramientas y nuestras capacidades para afrontar esta adversidad. Correcto. Y bueno, como siempre, gracias a Vía, a Héctor, a este espacio que es como una casa fuera de Venezuela y donde podemos hablar pues en nuestro idioma, con nuestra manera de ver las problemáticas, y sobre todo darle esta capacidad de acción, donde todos podemos aportar nuestro granito de arena. No, gracias a ti, Vivi, nuevamente por aceptar nuestra invitación, por ser parte de este movimiento organizado de ciudadanos, por tu apoyo, por tus conocimientos y por tu tiempo. Quiero, compartiendo la pantalla de nuestra computadora, dejarles ver cómo luce la encuesta que preparó las personas de la REDAC y CEPAS para ser parte de los testimonios que ellos nos ayudarían a escalar a través de diferentes organizaciones que en pro de los derechos humanos
Al mismo tiempo y considerando los recursos que están disponibles en la ciudad de Nueva York, les instamos a que manden un correo a vianyc.org@gmail.com y van a obtener una respuesta automática que les va a informar no solamente dónde conseguir despensas de alimentos o comunitarios, que ha sido un punto que nos han preguntado bastante por estos días, sino también a dónde llamar o a qué página denunciar en caso de que sean víctimas de desalojos arbitrarios. Repito, solamente con escribir un correo a vianyc.org@gmail.com, como lo pueden ver aquí perfectamente en la pantalla, reciben una respuesta automática con una lista de recursos y números telefónicos en donde acudir en caso de que sean víctimas o estén experimentando desalojos arbitrarios. Dentro de esos enlaces también les compartimos dónde pueden conseguir, de acuerdo a municipios, entendiendo Brooklyn, el Bronx, Staten Island, Manhattan, Queens, pueden conseguir o bien sea comedores comunitarios o despensas de alimentos. La idea es estar conectados y nuevamente invitarles a documentar nuestros casos, documentar diciendo cómo, qué, cuándo, ya todo lo que Beatriz nos comentó durante su conversatorio. Vamos a unirnos, vamos a hacerlos todos juntos en comunidad para empezar entonces a instar a todas las organizaciones, a todas las autoridades locales y nuestras autoridades para que nos presten una manito porque nuestros derechos están siendo vulnerados en estos tiempos de pandemia. Nuevamente, gracias Beatriz, por tu tiempo, gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, nada, les invito a que nos acompañen a nuestras próximas charlas en línea. La próxima van a ser un poco grabadas con antelación para evitar estos hackeos que nos pasó, que fuimos víctimas hoy en Zoom al principio, pero como siempre estar conectados a nuestras redes sociales, que ahí siempre estamos publicando información de interés para todos ustedes. Como siempre abiertos ante cualquier pregunta que tengan, nuestros correos y la información de contacto de Beatriz, nos pueden escribir un correo que con muchísimo gusto se la pasamos. ¿Nos recuerdas tu Twitter, Beatriz, para aquellos que tengan allí, por favor? @BeaBor, las primeras 3 letras de Beatriz y las primeras 3 letras de Borges. BeaBor. Excelente, muchísimas gracias Beatriz por tu tiempo y nada, nos estamos hablando y bueno, en nombre de Padre que salgamos de todo esto juntos y nada, estamos en contacto. Gracias muchachos. Chao Beatriz, gracias, un abrazo.